Soy Santi Noya, soy el director, es un buen momento para quedarme sin voz, soy el director y CEO de Mundo Deportivo. No vamos a hablar del Barça. Bueno, si queréis hablar de la Liga, sí, pero más allá no, vamos a hablar del Barça. Para mí es un honor moderar esta mesa con tanto talento y participar en estas jornadas de Deporte y Fe. Os explicaré un poco cómo irá. Primero presentaré a cada uno de los cracks. Después ellos harán una pequeña intervención sobre la temática general, entraremos en un pequeño diálogo y finalmente haremos la tanda de preguntas. Estamos con Mariola, que es del Atleti, con Miguel, que es del Athletic Club, con Miguel Ángel, que es del Valencia, y con Nacho, que es de la Real Sociedad. Es la única mesa en la que no hay nadie del Real Madrid, pero no sabría valorar si eso es bueno o es malo, supongo que ya lo valoraremos con el tiempo. Mariola es licenciada en Educación Física INEF por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en Magisterio y Educación Infantil de la Universidad Villanueva, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de Educación Física en el Colegio Orvalle, vinculada al mundo del deporte en la esfera familiar, porque es esposa de médico del deporte de alta competición y madre de 12 hijos. Mariola, empiezas tú, debutas. A ver, ¿se oye? No, no se oye, ¿no? A ver, ¿ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí y confiar en lo que se os pueda decir. Espero servir de algo de ayuda. La verdad es que sí, siempre he vivido el mundo del deporte con mucha pasión desde que soy pequeñita y no me quedó más remedio que hacer educación física porque no quería hacer otra cosa ni sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo mucha experiencia también, experiencia como atleta de medio fondo y alguna maratón ha caído también. Y bueno, pues yo creo que cuando veis la foto del WhatsApp de la gente de mi promoción de INEF, ahí está el espíritu que sacas deportivo, el espíritu del deporte, ¿no? Hay fotos pues, de gente de 50, 55 años en un iglú metido, ¿no? O haciendo un equilibrio encima de una roca, ¿no? Esos son mis compañeros de INEF, ¿no? Yo me dediqué a otra cosa, ahora me dedico a mi familia y a criar y a educar pues, estos 12 hijos, ¿no? Que Dios nos ha dado. Mi gran amor ha sido pues eso, el deporte, la vida, gran amor a la vida que viene del deporte también. Bueno, mi gran amor es mi marido, por supuesto, que es un hombre que tiene una vocación de servicio inmensa. Hay que frenarle y no se le puede frenar, ¿no? Quiere muchísimo a sus deportistas. Aquí tenéis a uno de ellos y él puede dar fe, ¿no? Es médico de familia de los deportistas, es médico de cualquiera que le pida ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que el deporte en mi familia ha marcado huella. Es un estilo propio de familia porque hemos creído en él como medio educativo. Entonces, hemos hecho muchas cosas juntas haciendo deporte que nos ha unido, tenemos muchas anécdotas y luego ha sido un medio de enriquecimiento para todos nuestros hijos, ¿no? A nivel de escuela, de colegio, pues también he intentado inculcar a mis hijas, a mis alumnas, el amor a Dios a través del deporte, porque yo me considero en primer lugar hija de Dios y sé que soy profundamente amada por Él, ¿no? Entonces, me ayuda mucho a pensar en eso a la hora de educar, a la hora de tratar con ellos, ¿no? Que son hijos de Dios, ¿no? Tengo que tirar alto, el listón lo tengo que poner muy alto. Entonces, veo que el deporte es como una tierra fértil llena de minerales en la que es muy fácil que arraigue la semilla de los hábitos buenos, porque todo es operativo, todo es práctico, ¿no? Esos hábitos buenos, bien regados con el entrenamiento, se convierten en virtudes que son fácilmente asimiladas por ellos, por los deportistas. Y luego brotará una persona en su integridad, ¿no? Esto es lo que el Papa Juan Pablo II hablaba, ¿no? Que el deporte como escuela de valores, como escuela de virtudes, ¿no? Entonces, él piensa
que no solamente tenemos los educadores que tender al rendimiento deportivo, a la mejora de la condición física, sino también al desarrollo de esas actitudes que brotan del desarrollo de esos altos valores y virtudes que perseguimos, ¿no? Como el valor de la lealtad en el deporte, estoy hablando, la honestidad, el trabajo bien hecho, la responsabilidad, el compromiso, la capacidad y el espíritu de sacrificio. Es que hay tantos, la perseverancia, la fortaleza, la alegría, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase que quería destacar de Juan Pablo II que dice: todo cristiano está llamado a convertirse en un buen atleta de Cristo, es decir, en un testigo fiel y valiente de su evangelio. Y pone 3 condiciones a seguir, que son la oración, el desarrollo de las virtudes humanas y estar muy cerquita de nuestro Señor, ¿no? Bien, he hablado de las virtudes humanas y quería destacar 2, porque como estamos en Cuaresma, pues me lo ha puesto muy fácil el Papa Francisco. Él habla de las cesis. Yo la traduzco a la perseverancia, la fortaleza, el camino hacia la ascensión, hacia la meta. Y nos invita a recorrer ese camino dejando abajo la mediocridad, dejando abajo la comodidad, la frase típica del Papa, ¿no?, de dejar el sillón, ¿no? Y escalar, tener altas miras. Él lo compara con un montañero que inicia su camino hacia una cima, ¿no? Entonces, para llegar a esa cima, el Papa propone pues, la abstinencia de comer carne, el ayuno, la limosna, porque nos despejan de cosas superfluas, ¿no? Y nos preparan para acompañarle en la pasión, en la cruz. Bueno, pues el deporte hace lo mismo, nos entrena para vivir eso de forma cristiana, ¿no? Porque mientras, el deporte, en este concreto el montañero, se va a encontrar con muchísimos problemas, dificultades, lesiones, soledad, incomprensiones, con lo que sea. Lo que pasa es que nosotros sabemos que está Jesús y Jesús ha pasado por eso y por mucho más por amor, ¿no? Entonces, me gusta esta comparación porque dices, es que Él nos acompaña en cada paso que damos y además con su compañía sabemos que cada paso que damos, aunque nos cueste mucho y no tenga sentido en ese momento, nos va a llegar a la meta, ¿no? Que para nosotros es el cielo. Entonces, también es la meta de llegar el primero en una carrera. Pero por eso el deporte es tan tierra fértil. Porque ahí nos entrenamos para la vida. La vida está llena de dificultades, pero claro, para un cristiano esas dificultades se pueden llevar con mucha alegría porque está Jesús con nosotros, ¿no? El mismo San Pablo, que he descubierto que es el patrono de la educación física y del deporte, San Pablo, y decía, los atletas se privan de todo, ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros, en cambio, una que no se marchita, que es la del cielo, ¿no? Y bueno, también me gusta pensar en que en esos momentos difíciles que pasamos todos en la vida, también haciendo deporte, es cuando fraguamos nuestra voluntad, nuestra personalidad, cuando más felices somos, ¿no? Son esos momentos que recordamos con los amigos cuando hemos pasado momentos de angustia compartidos. Esa yo creo que es la belleza del deporte, ¿no? La belleza que contempla el montañero cuando está en la montaña, que le ayuda a estar en silencio, que le ayuda a reflexionar sobre sí mismo, que le ayuda a rezar, ¿no?, a su Dios. La belleza de la virtud vivida de la mano del Señor, ¿no? Es la virtud de la alegría, de saber llevar esos momentos malos, ¿no?, con perseverancia, con fortaleza. Yo sigo adelante, ¿no? Es esa belleza de una gimnasta de adolescente que se cae de la barra de equilibrios y de repente adolescente. Después de haber entrenado tantísimo y la tía se levanta, se secan las lágrimas, saluda así a las jueces y se sube a la barra y sigue con el ejercicio que había iniciado, ¿no? O esa belleza de 2 atletas que van a trancas y barrancas ganándose el uno al otro, llegan a la meta, el que gana medalla de oro se cae y el otro le levanta, le abraza y le aplaude, ¿no? Esa belleza del deporte atrae muchísimo. Entonces, yo sí quería lanzaros el reto
yo como madre, como educadora, de aprovechar ese tirón de ese rostro amable del deporte, pues la sonrisa de Nadal, que nos lleva a pensar, yo puedo, si él ha podido, yo puedo, aunque todo esté en contra, yo sigo, ¿no? Es esa sonrisa, es esa alegría que emana del deporte, esa pasión, utilizarla para atraer y poder ayudar a los demás a llegar a Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues nosotros lo hemos vivido, experiencias personales. Pues, por ejemplo, la Javierada empieza en 2 días. Pues ahí se va a tener mucho tiempo la gente a caminar, a reflexionar, a hablar, como es algo espiritual, a hablar de Dios, de mejorar. Por ejemplo, nuestros hijos han ido, bueno, todos los años van a Fátima a una competición de baloncesto y de fútbol de muchos clubes juveniles de España. Son 200 chavales, vienen hasta de Lituania, de Lisboa, de Portugal. ¿Qué hacen allí? Compiten, una competición seria, hay premios, hay árbitros, hay de todo. Y en ese mismo horario y disciplina del deporte, de los entrenamientos, ¿qué hay también? Hay Semana Santa, hay las misas, los actos de Semana Santa, ellos van ahí. Los niños van y viven la Semana Santa cristianamente, ¿no? El Camino de Santiago en familia, que también ayuda a hablar unos con otros. Se pasan malos momentos, pero son momentos que se recordarán siempre. Más ideas, no lo sé, es que es de tal belleza. 500 kilómetros Tajamar-Torreciudad. El que lo lleva está ahí sentado, que es Luis Elejalde de Tajamar. Bueno, pues esta es la 26 y son 500 kilómetros de Tajamar, de Madrid a Huesca, y cada 10 kilómetros hay un relevo. Bueno, pues en nuestra familia lo corremos, en su familia lo corremos todos los años. Le preguntaban a mi marido, ¿cuál es el relevo que queréis? Y dijo, el que nadie quiera. Estos niños tienen que saber sufrir. Pues 3 de la mañana. Y ahí se bajan todos a correr, ¿no? Se lo pasan mal porque se sufre y luego no corren 10, corren 20, corren 25 y al día siguiente dicen, mamá, es que no puedo ir a misa, es que la puedo ver por la tele porque estoy llena de ampollas, ¿no? Pues no, hay que ir a misa, ¿no? Entonces, hay una cosa muy especial que sabe Luis, sabe Javier, que es un hijo que también ha participado, que está ahí, que es que la gente cuando llega a Torrecidad da gracias a Dios por el ambiente, un ambiente cristiano, hay muchísimas confesiones porque la alegría, la conversión está ahí, se pide mucha ayuda a la Virgen, pero sí es que lo tenemos todo a nuestro favor. Entonces yo os animaría a eso, a utilizar ese atractivo, esa belleza del deporte, en familia también, que es maravilloso, porque no te aburres. Y bueno, pues nada, simplemente si he aportado algo, fenomenal. Y bueno, a mí me ha servido para reflexionar sobre lo que estamos haciendo en casa y con nuestras vidas, ¿no? Pues nada, mucho ánimo, ¿eh? Muchas gracias, Mario Lafornés. Ya os había anunciado que había mucho talento en esta mesa. Ahora a mi derecha está Miguel Ángel Ferrer, mixta, de Caravaca de la Cruz. Ha sido jugador del Real Madrid Castilla, Club Deportivo Tenerife, Valencia, donde alcanzó sus mayores éxitos, 2 ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa, Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña y Toronto de la Major League Soccer. Como entrenador dirigió el juvenil del Valencia y Rayo Vallecano, fue el primer entrenador en la historia de la franquicia del Atlético de Madrid en la Canadian Premier League, el Atlético Ottawa, con el objetivo de construir un club de expansión desde cero. Colabora además como analista para varios medios de comunicación. Miguel Ángel, ¿puedes explicarnos un poco desde tu punto de vista, ¿no?, cómo has vivido, cómo vives la fe en la práctica deportiva? Después de Mariola ya la cosa se queda... Es cierto que tiene un marido que es un amor y que todos los que pasamos por ahí lo conocemos y lo queremos mucho. Bueno, yo básicamente seguramente no tendré tantas historias para contar como la gente a mi alrededor. Yo simplemente venía un poco a contar mi historia personal, que hace mucho tiempo me hice un poco, entre comillas, famoso por un caso de una denuncia a Real Madrid por un decreto de los derechos del trabajador. Y bueno, de la noche a la mañana pasé de ser un chico que le gusta el fútbol y que disfruta a ser una persona conocida muy mediáticamente. Entonces eso a mí no me destrozó la vida, pero sí que es verdad que me cambió un poco la percepción de lo que era la fama o lo que era el ser conocido. Y bueno, pues llegué a Tenerife y lo contaba hace poco en una entrevista, el bueno de Lito lo sabe, y estaba enfadado con el mundo y no sabía por qué. Yo era un niño hijo de un carpintero y una ama de casa, además muy, muy creyentes, muy católicos de toda la vida.
Así nos hemos criado en mi casa, afortunadamente. Y bueno, yo llego a Tenerife y de repente paso de ser un don nadie a ser una persona muy conocida. Entonces yo no sabía digerir esto. O sea, tenía todo lo que había soñado desde pequeñito, hacía lo que era mi pasión, que era jugar al fútbol, pero sin embargo no era feliz. Y bueno, y Dios quiso que me pusiese delante de mí la figura de un buen amigo, que además es cura, y un día cenando con una cena con él, lo primero que me dijo, pero vamos a ver, hijo mío, ¿por qué estás enfadado? Y dije, es que no lo sé. Y él me dijo, ¿no te das cuenta que Dios te quiere mucho más de lo que tú imaginas? Y eso es una frase que se me quedó grabada para siempre. De hecho, se la dije a una muy buena amiga hace poco, cuando también estaba pasando por una muy mala situación, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que realmente Dios nos quiere hasta que tenemos a alguien delante que nos dice, pero ¿de qué te estás quejando? Y realmente me abrió los ojos, o sea, me hizo ver que tenía lo que quería, que vivía una vida que desde pequeño había soñado, pero sin embargo no era feliz, porque realmente yo creo que no lo tenía él en mi vida. Entonces, desde ese mismo momento me cambió completamente la percepción de todo. O sea, en mi casa hemos sido muy católicos, de hecho mis padres son de una congregación de los neocatecúmenos y bueno, yo desde pequeñito son como de hace 32 años, mi padre no, porque desgraciadamente falleció el año pasado, pero lo que comentaba y lo que hablaba, sobre todo que habla con compañeros y con gente de mi profesión, es que creer en Dios realmente no te soluciona nada, pero te ayuda a llevar las cosas de una manera diferente. Generalmente, y hablo de mi gremio, del mundo del fútbol, tratamos de utilizar un poco la fe y a Dios para conseguir cosas. Y esto no funciona así. O sea, tú no crees en Dios, tú no tienes fe para marcar más goles, para que tu equipo gane. No, tú tienes fe para saber que eres una persona vulnerable, para que da igual en el estatus social que estés, que al final yo creo que cuando lo pides y cuando hablas con Él realmente te escucha. Y yo puedo dar fe de ello. Entonces, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, he podido vivir de mi profesión, pero sobre todo lo que me ha enseñado todos estos años de carrera ha sido que si la presencia de Dios y si la fe que he podido tener yo, o sea, no hubiese podido llevar todo lo que he llevado hacia adelante. Entonces yo no tengo mucho más que añadir, simplemente daros las gracias por... No creo que tenga nada tan interesante como para estar aquí sentado delante de estas eminencias, pero estoy muy agradecido. Miguel Ángel, ha sido muy interesante y os vuelvo a insistir, esto es oro puro, ¿eh? Estos son cracks. Bueno, ahora pasamos a Miguel Cardenal, del Athletic Club, catedrático de Derecho del Trabajo, una eminencia en el mundo jurídico, también en el mundo deportivo, que fue no en el mundo deportivo diario, sino en el mundo del deporte. El mundo deportivo también, pero el mundo del deporte. Fue presidente del Consejo Superior de Deportes en una época en la que además creó un... Soy muy buen amigo de Santi, o sea que todo lo que diga no le tengáis miedo. Creó un decreto en el que, bueno, pues por fin los clubes pudieron tener un control económico y actualmente está en MediaPro, es un alto ejecutivo de MediaPro, la empresa de producción, una multinacional de la producción audiovisual. Tienes tus minutos de gloria. Pues, nada, muchas gracias, Santi, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de las jornadas por invitarme, por permitirme participar y a toda la gente que está involucrada, las voluntarias, los voluntarios. Todo. La verdad es que es desde que he llegado, una gozada el rato que hemos tenido, el almuerzo, el conocer a la gente y haber escuchado ya pues, a las personas que han intervenido, que han sido cosas para mí muy emocionantes y que me han realmente inspirado y removido. Parece mentira, ¿no?, que Mixta diga, ¿no? Bueno, yo que no sé qué pinto en esta mesa, porque si miramos lo que dice la mesa, pone aquí, vivir la fe en la práctica deportiva. Pues bueno, lo que es práctica deportiva, un señor que ha ganado 2 ligas, no creo que ninguno de los demás que estamos aquí sentados le podamos decir nada, 2 ligas entre otras cosas, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que pienso lo mismo, ¿no? Cuando me dijo Litus decía, bueno, pues Litus, pero yo he hecho deporte, aunque de manera bastante mediocre, pero he aprendido una cosa, que el entrenador hay que obedecerle, y si el entrenador te dice, a mí Litus me ha dicho, oye, tú sube a la mesa, pues como el día que te tocaba marcar al bueno, metía 5 goles y tal, y tú salías de allí, pero habías hecho lo que te había dicho el entrenador, ¿no?
Pensando un poco qué podía contar yo en este contexto, pues es verdad que mi historial deportivo no me permite, pero sí que he tenido la suerte de estar en el ámbito de la gestión deportiva. Estuve pues esos años que decía Santi, casi 6 años en el Consejo Superior de Deportes, y ahora trabajo en una empresa que, bueno, porque hace muchas cosas en el deporte. Estamos hoy en todos lados, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo, nos han encargado este año ya la Champions, la Supercopa, la Copa de Naciones, estamos el Mundial de Baloncesto en Filipinas, los Juegos Panamericanos en Chile, cosas que hay este año, y te permite, y lo agradezco mucho, seguir en contacto con el deporte y seguir con esa experiencia de ver lo maravilloso que es el deporte, ¿no? Me da vergüenza decirlo aquí porque a los que os conozco aquí tenéis mucha más experiencia de ver el deporte de verdad, de haber estado pues con los chavales, con las niñas, durante tantos años viendo pues esa realidad maravillosa que es nuestro tejido deportivo, los voluntarios, los entrenadores, etcétera. Pero bueno, yo he tenido esta experiencia y pensando aquí que os decía que en su momento Litus me convocó a poner mi granito de arena en esta movida que él está organizando, encargado por la Conferencia Episcopal, pues bueno, ¿qué puede aportar realmente el deporte, ¿no? Yo ahora veía el programa que hemos puesto y, bueno, pues de alguna manera lo hemos ido comentando. Y ahora no me gusta el lema que hemos puesto ahí, esto que pone ahí, el deporte al servicio de la Iglesia. No sé si esta es la frase más afortunada. Yo diría, bueno, la Iglesia, tal y como lo entiendo yo, al servicio de la gente, ¿no? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Mira, cualquier cosa que contara sería una malísima imagen después de lo que acaba de contarnos Mista, ¿no? Eso es lo que entiendo yo que es la misión de la Iglesia, el facilitarnos a cada uno tener ese encuentro personal con Dios, como el que él tuvo con un amigo suyo, que un día le dijo, oye, te estás perdiendo, eres futbolista, estás en primera división, has protagonizado lo que él cuenta con una desgracia, es que fue como, entre comillas, el traspaso del siglo, ¿no? Los que nos hemos dedicado al derecho deportivo, rompió todos los esquemas porque era pues lo que luego fue una estrella del fútbol, un joven muy prometedor y que un equipo se lo quitó a otro pagando tal, no sé qué. Y lo tenía todo y, sin embargo, pues ahora dice, mira, lo mejor que me ha podido pasar es tener esa experiencia de encontrarme con Dios y eso, pues mira, no te hace ganar más partidos, no te tal, pero te permite llevar mucho más inteligentemente la vida y saber relacionarte mejor con ella y al final de eso se trata, de intentar ser feliz, dicho de una manera más corta. Y eso, pues quien tenemos la suerte de tener fe, pues es algo que la fe nos lo aporta mucho y que en algún momento de nuestra vida, más pronto o más tarde, pues hemos tenido, gracias a que alguien nos lo facilitó, la posibilidad de tener, pues, insisto, mejor que lo ha contado Mista, creo que es imposible. Y ahí la Iglesia, cuando esto se lo plantea, pues todos lo vemos, cómo lo hace eso. ¿Dónde lo hace? Pues hoy lo hace en la familia. Es un sitio que está muy bien porque es muy fácil, supongo, ¿no? Pues en la mayoría de los casos entender que Dios es padre, si bueno, pues tú tienes un padre o tienes un hijo, le quieres y ves que eso es una cosa que está bien y dices, coño, pues esto de Dios lo entiendo comparándolo con lo que yo he recibido, con lo que yo puedo dar en mi ámbito, en la educación, ¿no? Estamos ahora en un colegio católico, la Iglesia pues ha puesto muchos colegios, universidades y donde la gente nos formamos, nos educamos, pues también están ahí para la Iglesia, nos espera allí, nos intenta enseñar. Pero creo que el deporte es una plataforma espectacular también, una herramienta que puede tener la Iglesia para cumplir esta misión, para facilitar que cada uno a nuestro nivel podamos tener esa experiencia, insisto, como la que ha contado ahora Mista. Y eso es lo que, pues en estos años, digo, ¿no? de mi práctica más bien en el ámbito de la gestión deportiva, he podido ver, he podido, incluso diría, disfrutar, ¿no? Lo maravilloso que es el deporte. Lo habéis contado muy bien, ¿no? Yo creo que Mariola también ha sido muy inspiradora, cómo el deporte pues saca lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestra naturaleza humana y en ese punto, sacando lo mejor de nosotros mismos, pues seguramente que es donde más fácil nos podemos encontrar con lo trascendente, con lo sobrenatural, con Dios, ¿no? Yo por eso lo que me gustaría aquí poner encima de la mesa y sugerir es, bueno, pues que realmente se ha utilizado varias veces la expresión, esto es histórico y tal, bueno, creo que sí que se debe trabajar, ¿no? Yo quiero felicitar, ¿no? En mi modesta medida, ¿no? Como, pues oye,
católico, mejor o peor, que intento hacer lo que puedo, pero que la Conferencia Episcopal se preocupe de esto, que vea que tiene que estar aquí, que tome la molestia de pedir a gente que trabaje en esto y animar a que, bueno, que esto tenga continuidad, no solo en que haya otros congresos, sino en que de verdad, pues las muchísimas cosas maravillosas que se están haciendo. Hoy nos contaba aquí el amigo pues las cosas que hacen aquí, por ejemplo, los salesianos en Navarra, que yo no tenía ni idea, y como eso todos sabemos que hay tantas cosas, el poder, oye, juntarlas, estructurarlas, animarlas, impulsarlas, formar a la gente, dar herramientas para que todo ese maravilloso, ¿no?, aportación de tantas miles de personas, pues sea eficaz en lo que, insisto, te estoy citando todo el rato mixta, pero en ayudar a gente a ser más feliz al final, a encontrar un lugar a encontrar nuestro sitio en el mundo, a conocernos bien y a saber dónde estamos y dónde teníamos que estar, ¿no? Aquí todos conocemos muchísima gente y estoy seguro de que la mayoría de los que estáis aquí, si no todos lo habéis hecho, que han dedicado horas y horas de manera voluntaria, simplemente por el interés de ayudar a gente joven, a chicos, a chicas, a poder hacer deporte, a poder, bueno, porque es una manera de desarrollarse, de ser felices. Pues eso es el encontrar ese punto de decir, bueno, dentro de esa oferta que se ofrece de deporte, en la que tanta gente que está ahí, tantos voluntarios, voluntarias, son gente que a la vez consideran que la fe es algo que a ellos les aporta en su vida, pues el encontrar la forma de que se incluya ahí también en esa oferta. Creo que ese es el trabajo que entiendo, ¿no?, por lo que me contaba Litus, que él con su gente están intentando desarrollar, y yo desde aquí pues lo único que quiero hacer, o que se me ocurre, es decir, ponerlo en esta primera intervención que nos animaba Santi, ponerlo en valor y que todos seamos conscientes de lo enormemente importante que puede ser eso para lo que siempre ha buscado tanta gente en el deporte base, que es ayudar a los demás, dar su tiempo voluntariamente, que esa ayuda o dar su tiempo sea incluso pues más eficaz en ayudar a esas personas a ser felices. Esto es un poco lo que quería contar. Muchas gracias. Muy bien. Nacho, no te quiero poner presión, pero el nivel está alto. Ahora hablará Ignacio Núñez Luque, es presidente del Guipúzcoa Basket, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en International Legal Studies por la American University en Washington y PDG del IES en Madrid. Es abogado de 46 años, afincado en Madrid, cuenta además con experiencia en diversos ámbitos de la gestión empresarial y tiene una estrecha relación con el mundo del deporte. Gran apasionado al deporte, juega al fútbol, al baloncesto y al tenis. En cuanto a su actividad profesional en el sector del deporte, entre otras tareas, Ignacio Núñez es miembro del Comité de Primera Instancia del Comité de Licencia de la UEFA, de la Real Federación Española de Fútbol, desde 2006 y ha sido abogado, entre otros, del canal de Eurosport. Tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido un elemento común en los que habéis tomado la palabra antes que yo, el que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, teniendo esa certeza, deberíamos de salir a jugar al ataque y sin complejos, sabiendo que el mundo no está fácil, ¿no? Pero bueno, nos ha sido entregado para conquistarlo y para que el Señor reine aquí y para que podamos acercar a mucha gente a Jesucristo, ¿no? Insisto, sabiendo que ahora los tiempos no son fáciles, creo que nunca lo han sido, ¿no? Hay una frase que me gusta bastante de un noble que la dijo después de la Revolución Francesa, cuando todo se venía abajo y el mundo tal y como era conocido se caía, ¿no? Y era que los católicos teníamos la victoria y la venganza asegurada contra todos aquellos que desde hace 18 siglos nos perseguían, nos calumniaban y nos humillaban, ¿no? Nuestra victoria es sobrevivirles y nuestra venganza rezar por ellos. Entonces, con esa tranquilidad y esa seguridad de que sabemos que Jesucristo ha vencido al mundo y que todo está en nuestra mano, pues a partir de ahí vamos a jugar un poco, ¿no? Y el deporte es jugar. Yo creo que el sueño de todo niño siempre, cuando somos pequeños, es jugar, y jugar a lo que fuera. Desde luego, en mi caso, pues era el fútbol, el tenis, cualquier cosa que tuviera un balón, a mí me encantaba, ¿no? Y yendo un poco más allá, pues no hay nada más maravilloso que jugar con quien ha creado el mundo, ¿no? Con el Señor, ¿no? Bueno,
algunas ideas más. Yo creo que, como decía, el deporte es un instrumento muy bueno para acercar a los demás a Cristo y a Dios. Y luego hay que tratar de jugar con inteligencia, ¿no? Yo creo que hay un obispo, el obispo Barron, que esto lo habla muy bien, dentro de lo que son las propiedades del ser, de los trascendentales. Tenemos la verdad, la bondad y la belleza, ¿no? Y nuestras capacidades, pues el pensar nos acerca a la verdad, el deseo nos acerca a la bondad y nuestro sentimiento nos acerca a la belleza. Y probablemente la manera más fácil o una manera fácil de acercar a la gente a Dios sea a través de la belleza, ¿no? Él da el ejemplo de que él es un enamorado del béisbol y que para convencer a la gente que el béisbol es bonito, pues no vas con las reglas del béisbol, sino que lo que haces es llevarle a un partido que disfrute del juego, que vea esa belleza y luego ya le explicarás cómo eliminas a un jugador, qué es un pitcher, qué es un catcher, el tema de las carreras, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros en medio del mundo, pues también no es cuestión de ir con el catecismo, regla 1, regla 2, regla 3, ¿no? Sino, bueno, pues que esa belleza pues, del deporte sea un instrumento para acercarnos a Dios, ¿no? Y aterrizando un poco ya, porque luego la vida, en fin, como sabéis, es compleja, ¿no? Yo, como presidente de un equipo de baloncesto que hemos estado en la CB, ahora estamos en la LEP Oro, sí que tienes experiencia de jugadores, de entrenadores, y creo que es importante ser coherentes, y eso nos obliga, porque la gente nos mira y somos referencia, ¿no? Y luego a veces nos decepcionamos con las otras personas, probablemente pidiéndoles cosas que no pueden darnos, ¿no? Yo recuerdo recientemente tuvimos un jugador muy bueno, de mucho talento, y me encantó cuando lo fichamos, pues que me lo encontraba en misa el domingo por la mañana en el Buen Pastor, en la catedral, a las 12. Y, pues, teníamos muy buenas referencias del chico, venía una gran cantera, muchísimo talento, y me emocioné, dije, bueno, pues qué bien, esto nos va a ir bien, ¿no? Y él fue a misa, yo siempre que iba, pues me lo encontraba allí, ¿no? Mi decepción fue que a lo largo de la temporada yo pude ver que en el fondo estuvo siempre más preocupado por sus números que por los números del equipo. Y era un jugador egoísta que vio a nuestro club no como un sitio para hacer equipo, sino como un sitio para hacer sus números y tener otra carrera, ¿no? Y tú, como presidente, luego, a la hora de gestionar grupos, pues ¿qué dices? ¿Quieres a un tipo que no crea en nada, que no crea en Jesucristo, pero que sea buen compañero, solidario, que trabaje en equipo, o a uno que vaya a misa y después, pues yo lo siento, pero como presidente quiero ascender, quiero ganar y tengo la responsabilidad para mis aficionados de dar el mejor espectáculo posible, quiero el primer tipo de jugador, ¿no? Y creo que desde la base del trabajo, del pensar en los demás, de la generosidad, son virtudes humanas a través de las cuales pues, todos podemos encontrar el camino de la salvación, ¿no? Y bueno, terminando ya con otra historia que me estaba acordando cuando en mi vida pasada, negociando un jugador del Real Madrid que se fue a un equipo extranjero, me tocó la negociación con un judío y con un musulmán. Entonces, para tratar de romper un poquito el hielo, porque estaba la cosa un poco tensa, se me ocurrió lo de, bueno, pues al final todos queremos el mismo objetivo, ¿no? Están las 3 virtudes fundamentales. Todos sabemos que la virtud fundamental del pueblo del Islam pues es la fe, ¿no? Es la creencia absoluta y el sometimiento en Alá, ¿no? La otra virtud del pueblo judío es la esperanza. Siempre van esperando al Mesías, ¿no? Y la virtud del cristianismo pues, y de Jesucristo es la caridad, ¿no? Y, por supuesto, sabemos todos que de las 3, la más importante y la única que subsistirá es la de la caridad. Bueno, pues nada, yo creo que poco más. Si queréis, Santi, ya pasamos al debate. Muy bien, Nacho, porque estamos contigo, una corta. ¿Te has encontrado algún jugador a lo largo como presidente, algún jugador que haya ido a misa y además sea solidario? Sí, correcto.
Muy bien, ahora mientras vosotros preparáis las preguntas inteligentes, yo me voy a hacer algunas para seguir conversando con la gente de la mesa. Mariola, yo quería preguntar, tú eres una experta en pedagogía, profesora. En el mundo del deporte, creo que no solo existe la dificultad, ¿no?, de transmitir valores a los niños. ¿Cómo podemos educar a los padres? Con una sonrisa. Pues, mira, tenía una cita que se me olvidó, y es esto. O sea que muy bien, sí. No lo habíamos preparado, ¿eh? ¿No? Fijaros, se encontró Juan Pablo II con un grupo de esquiadores. Eran esquiadores y monitores de esquí. Y va y les dice: maestros, sois maestros de esquí, pero también maestros de vida. No solo enseñáis habilidades técnicas, sino que sois testimonios convincentes de una existencia rica de sentido e iluminada por la verdad y por el amor. A lo mejor te puedo contestar con estas frases del Papa, ¿no? Siempre ir con la verdad y con el amor por delante, ¿no? Está contestado. Espero que cunda el ejemplo en los partidos que vemos habitualmente cada fin de semana. Miguel Ángel. A ver, el mundo del fútbol está lleno de gestualidad de alguna forma cristiana y católica, ¿no? Jugadores, ¿no?, que se santiguan después de marcar un gol. Tú, por ejemplo, en la etapa como jugador, yo recuerdo, por ejemplo, a veces haber visto películas en la que pues, equipos de fútbol americano todos se ponen de rodillas antes de salir y rezan todos una oración y tal. ¿En alguno de los equipos que has estado se reza antes de jugar? Y no. Lo que sí es cierto es que hay muchos estadios de primera y segunda división en España que tienen capilla. Entonces, en el Barça, en el túnel del Barça. Sí, exactamente. En Mestalla también tiene. O sea, hay muchos estadios. Yo creo que el problema, entre comillas, del futbolista es que he visto compañeros que se han puesto estampitas de la Virgen en las espinilleras y han besado la misma estampa 15 veces antes de salir al campo y han ganado. A veces se gana, a veces... O sea, al final, o sea, como decía Yannick Klaus, el jugador de golf, o sea, cuanto más entreno, más suerte tengo. Y eso es una realidad. Lo que pasa es que cuando encima de todo la aderezas un poco con la fe que tienes y con confiar en que te pueden echar una mano, todo es completamente diferente. El problema muchas veces es que tratamos de, lo que explicaba un poco al principio, o sea, tratamos de ser egoístas en el sentido de utilizar la fe o utilizar a Dios en beneficio propio. O sea, claro, él no cree en Dios, entonces Dios me lo va a dar todo a mí y ya no le va a dar nada. Entonces, cuando entiendes esto, todo es completamente diferente. Pero sí que es verdad que yo creo que se utiliza muchas veces la fe o se utiliza a Dios en el sentido del beneficio propio, y eso es cuando realmente el jugador se equivoca, porque esto no es para uno solo, esto es para todos nosotros. O sea, la fe también es trabajo. Sí, totalmente, y diaria además. Y diaria. Muy bien, Miguel, tú seguramente de esta mesa eres el más polideportivo, has estado al frente del Consejo Superior de Deportes, has vivido todos los deportes, has contactado con todos los presidentes, jugadores, has tenido seguramente más relación en este mundo del deporte. ¿Hay algún deporte que tenga más fe que otro? Bueno, no sé si yo sabría medir eso, pero puedo contar una anécdota que contesta un poco esa pregunta, ¿no? Pues está en muchos momentos, por ejemplo, ¿no? Con la selección española de fútbol en el Mundial de Brasil, que nos eliminaron en primera ronda y entrabas allí al comedor a desayunar, bueno, el cronista se ríe ya porque y nada, pues 2 jugadores en una mesa, 3 en otra, no se saludan entre ellos, no saludan a nadie, no sé qué. 2013, Mundial de Balonmano en España, fui a un partido en Zaragoza, que ganamos a Alemania, habíamos perdido alguno, estábamos ahí, luego salimos campeones del mundo, una final espectacular contra Dinamarca, que en el Palau Sant Jordi, que en el descanso les ganábamos de 15, increíble. Y entonces llegamos allí, habían ganado el partido Alemania, mucha tensión, y entramos al comedor del hotel de Zaragoza, y entonces pues se sienta Valero Rivera, el conductor del autobús, el presidente de la federación, el capitán, y la gente se va sentando en las mesas, pues
¿sabes? Como cada uno en su sitio, ¿sabes? Era un ambiente totalmente distinto, de disciplina, de compañerismo, de todos somos iguales, importa lo mismo el capitán, insisto, pues que el señor utillero, el conductor del autobús, tal, y se lo dije a Valero, le llamé la atención y dije, joder, ¿por qué es tan distinto el fútbol del balonmano? Y él, bueno, dio una explicación, me dijo, mira, el fútbol es un deporte del barrio, el baloncesto y el balonmano son de colegios de curas. Esa es la explicación que me dio. Que han tenido más oportunidades, estos chicos han tenido más oportunidades en la vida, han recibido otra educación y tal. Pero bueno, no sé, no contesta mucho. Se ha contestado. Yo creo que sí, yo creo que se ha contestado. Nacho, una cuestión. Como presidente, ¿cómo un presidente puede trasladar la fe a un equipo de baloncesto en un playoff en el que se ha de subir? Bueno, lo primero, pagándoles. Que esto es importante porque parece que, en fin, que no es muy extraño que muchas veces jugadores, o sea, en fútbol, gracias a don Miguel Cardel, entre otros, ya Tebas, con la reforma de la ley del deporte y la venta unificada de los derechos y el control de gastos se arregló, pero en baloncesto, en balonmano, en otros clubes más minoritarios, muchas veces los jugadores tienen problemas de pagos, ¿no? Entonces, lo primero, con el tema de la coherencia, es cumplir con las responsabilidades y ser serio. Y el jugador lo que no perdona es que le mientas y le engañes, ¿no? Y siempre es, como casi todo en la vida, es yendo de cara y contando los problemas. Es verdad que muchas veces no es fácil, pero yo creo que eso se gana, ¿no? Yo, mi experiencia, cuando no me ha ido mal, pero no lo puedes repetir mucho, ¿no? Cuando echas charlas a jugadores de baloncesto, que yo a veces las he echado en momentos importantes para el club, os recuerdo que son jugadores de baloncesto, aprendí después de la segunda charla un tema muy importante y es que siempre les tienes que pedir que se sienten primero antes de hablarles, porque si no, no te hacen caso. Pero bueno, a mí me ha ido bien. Casi siempre cuando he soltado una pequeña charla, donde vuelves otra vez al tema del trabajo en equipo, del rigor, del valor, de la valentía, de darlo todo por el compañero, nos ha ido bien, ¿no? O sea que, y desde luego en un equipo pequeño como el nuestro, que siempre estás en el límite, no sé si fe, pero desde luego hay que tener mucha esperanza siempre en todo lo que se hace. O sea, las charlas tú las hacías de pie y ellos sentados. Siempre. Después de la segunda. La primera no, la segunda y en adelante sí. La primera no la hiciste así. No, y me equivoqué, claramente. ¿Y perdisteis? No, pero me hicieron poco caso. O sea. Hicieron poco caso. Claro, eso es. Muy bien. Estamos ahí rozando el tiempo. Cualquier pregunta que queráis hacer, por favor. Bueno, mi nombre es Javier Bailén, soy jesuita y bueno, la verdad que estoy emocionado también por poder formar parte también de este primer encuentro de Deportice que tanto hemos soñado y muy agradecido por los testimonios porque quizás el contenido, hablabais antes, ¿no? Un poco del contenido que iba a haber, el contenido no lo sé, aunque ahora diré algo, pero desde luego la sensación ha sido de mucha sinceridad y eso se agradece, ¿no? Y se agradece mucho. Porque sois inspiradores, ¿no? En este sentido. Y bueno, tenía un par de preguntas que, aunque de una forma tangencial sí que se ha podido contestar, pero me gustaría quizás profundizar un poquito más, porque creo que nos pueden ayudar. En primer lugar, para ti, Miguel Ángel, para Mista, agradecido también por el testimonio que decías y que tiene que ver con lo que Litus antes comentaba al principio, que es el acompañamiento espiritual, ¿no? De los deportistas. Entiendo que el mundo del deporte a ese nivel supone una vorágine de una velocidad, ¿no? Siendo tan jóvenes, ¿no? Tantas cosas alrededor que lo que decía, ¿no? Quizás es un sueño vivido, pero de una forma un poco particular, ¿no? Yo me pregunto si, además de esta parte de ritual, liturgia o superstición que a veces se tiene también con todo esto, hablabas de la importancia del acompañante o la persona que te encontraste circunstancialmente probablemente. Después de haberlo vivido, ¿has echado de menos que hubiera un acompañante espiritual en los equipos de fútbol donde has estado? Quiero decir, ¿tiene cabida un acompañante espiritual? No sé si un capellán deportivo solo a veces, ¿no? De manera externa, sino alguien que estar, ¿no? Con mayúscula, para poder asistir espiritualmente
Entiendo que antes solo era una cuestión técnica y táctica, luego llegó el cuidado de la alimentación, luego llegó el cuidado de la tecnificación, luego llegó el cuidado de la psicología. Quizás ahora también cabe el cuidado de la atención espiritual. Yo creo que sí, pero yo no soy yo soy nada imparcial porque yo lo he vivido en mis carnes y está claro. Al final lo que haces, y su marido es un claro ejemplo de ello, es cuando llegas a los sitios te das cuenta que es la persona, que te das cuenta quién es tan afín a ti y quién comparte tus valores, y al final puedes hablar perfectamente, porque yo de hecho me hice gran amigo de él porque podíamos hablar perfectamente de la iglesia y de muchísimas cosas que generalmente con otra gente no puede hablar. Lo cierto es que el tema de la fe, y no sé por qué ha sido como un poco tabú, o sea, el hecho, no solamente en el deporte, yo creo que en la vida en general, hoy en día decir que uno es cristiano, que tiene fe, parece como que está señalado. Y yo creo que de una vez por todas tenemos que quitarnos un poco el velo y decir que, bueno, que no pasa absolutamente nada. Y lo comentaba con Litus el otro día, estoy un poco sobrepasado en el sentido de que después de haber comentado una entrevista, además a una amiga el otro día, que tenía fe, que mi familia era católica, que éramos practicantes, etcétera, etcétera, o sea, como que se me ha abierto un abanico de gente que me ha dicho, joder, menos mal, ya está bien, y perdón por lo de joder, ya está bien que alguien salga y lo diga, y yo creo que en definitiva es lo que tiene que haber, o sea, que no pasa nada por creer que al final, llámalo Dios, llámalo como quieras llamarlo, pero al final todos tenemos fe en algo. Entonces, bueno, que se tenga una persona que sea un poco el que en ciertos momentos de decadencia, en ciertos momentos de presión, te coja así un poco en la mano y te diga, escucha, que no pasa nada, que si el de arriba ha dejado a su hijo que lo maten, ¿por qué tú vas a ser diferente y nosotros tenemos que estar aquí sufriendo por cosas que además es deporte? O sea, que la vida no nos va en juego, aunque muchas veces pensemos que sí. Entonces yo estaría muy a favor de ello. Y la otra pregunta, desde el punto de vista deportivo, va al punto de vista institucional, ¿no? ¿Cree, Ignacio, que hay cabida para también un acompañante espiritual en un club de fútbol? Digo, sobre todo por la vorágine económica, a veces de tensiones, compromisos, existe la posibilidad también, está la figura del capellán, ¿no?, que hemos visto algunas veces, no sé si es muy frecuente ahora en los clubes deportivos, pero desde el punto de vista de la gestión. Esa costumbre se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, a mí alguna vez ya me molesta un poco que tú vas a dar una conferencia o hablas en un sitio. A mí me toca a veces institucionalmente, pues, lógico, y sé que trato de distinguir mi responsabilidad como presidente de un club de Nacho Núñez como católico, pero muchas veces están mezcladas, ¿no? Entonces, tú pones un ejemplo, una anécdota de un chamán indio o de un monje budista y no hay ningún problema, ¿no? Hablas de un santo nacido en Guipúzcoa y mucha gente recibes mensajes después. Oye, esto que has dicho nos ha gustado. Bueno, entonces, con esa doble vía, yo ahora institucionalmente poner un capellán en un club, sé que tendríamos un problema. No lo veo sencillo. Y luego, además, es que incluso, por ejemplo, el tema del por comparar un poco con tema humano, ¿no? Un psicólogo. Pues todavía hoy el tema de la psicología hay jugadores que no lo ven bien. Nosotros tenemos algún caso este año pues de un chico que está con un psicólogo, pero no se quiere que se sepa y no se debe decir y le está viniendo bien, pero eso parece como que es una debilidad, ¿no? Entonces nos hemos planteado tener un psicólogo para que trabaje con el entrenador, para que trabaje con todos. Bueno, pues es una manera. Yo creo que el tema de un capellán oficial, como había en los años 50, 60, 70 en España, yo lo veo muy difícil. Sí que creo que es bueno tener una referencia por parte del club de algún sacerdote o de alguien que esté cerca a los jugadores. Pero creo que es más, como lo que estaba diciendo él, con su marido, de que tú pongas cerca, que tengas referentes, igual que estoy obligado a contratar a un buen médico y a un buen psicólogo y a un buen nutricionista y a un buen preparador físico, pues dar referencias también a los jugadores para que aquellos que quieran sepan cómo acompañarse, ¿no? Muy bien. Sí. Se te oye muy bien, ¿eh? Y ya está. No, soy muy mayor, seguramente seré el más mayor de aquí o de los mayores. Entonces os he escuchado con mucha atención. Me voy a quedar con lo último. Capellán había en tiempos, en todos los clubes. Y tengo tanta anécdota aquí para contar, por la edad, no por otra cosa. Yo me acuerdo de un capellán que había aquí en un club importante de Pamplona, hay un club importante, y que cuando fue a saltar al terreno de juego el equipo arbitral, bueno, el equipo trío, ahora es equipo arbitral, ahora son 11 o 12, no sé, más el VAR. Entonces le dice al amigo mío, que era mi jefe entonces, de entrenadores, y le dice, oye,
¿qué hijo puta nos pita hoy? Ese era el capellán. Luego, el forofismo de ciertos capellanes que yo conozco y he conocido, ¿os acordáis de aquellas tertulias que había en la COPE con capellanes? Uno que, bueno, de risa, vamos. Entonces, yo me voy a meter un poquito más a fondo. Parece ser que esto se trata de que la fe, el deporte, y yo digo, la sociedad. Habéis hablado de... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es, no? Mariola. Mariola, perdón, Mariola. Has ofrecido una imagen idílica, buena, bonita, preciosa, de todo. Pero el otro día yo no fui al partido del Athletic de Bilbao porque me parecía que no quería escuchar ella, porque es el colmo, ¿no?, de la sociedad. Y fue una sobrina mía, además díscola, y yo para ver si la... Y vino a casa asustada y dice, jo, tío, ¿qué pecado se dice? ¿Qué es aquello? Bueno, entonces, vamos a ver. Hoy día el deportista, hablamos de fútbol, yo lógicamente estoy en fútbol, el deportista, perdón que no me he presentado, pero luego ya lo diré. Entonces, el deportista se considera una mercancía. Hoy no le digamos nada más, es una mercancía auténtica y pura, y dura, y nada más. No sabe más. Entonces, quizá tiene que empezar la entrada de esta fe, de este estar al servicio, ese ser la ética, por los que dirigen, y claro, y los dirigen, pues precisamente no son ejemplares, son ejemplares, pero no de ejemplo, vamos. Entonces, los medios, Santi, perdona, yo leo bastante la prensa, soy el que lee, y me gusta ser neutral, he sido deporte pues 40 y tantos años en la federación, entrenador, todo. Entonces, hoy día se manipula mucho las noticias y hace que la sociedad, la gente, el forofo, hasta el capellán, cuando no lo hay, pues esté loco. Hoy en Pamplona ha habido un tema con el VAR, no VAR, y pero oiga, ¿qué estamos discutiendo? ¿El VAR o que si fue fuera juego o no? Entonces, es una manipulación total, Yo diría que la sociedad tiene que entrar por esa educación, por ese entender, efectivamente, como dice Mariola, ese sentido de la victoria, de la competencia. El otro día me decía, sin embargo, un exjugador de aquí famoso, que tiene un hijo en otro equipo, no voy a decir el cual, y le dice, no, el problema ahora no es el contrario, es el que se sienta al lado, la competición. O sea, que hay una competitividad del de cerca. Por tanto, todo esto tendría que ser ver los valores auténticos de la fe, de la verdad, de buscar la verdad, de buscar, como diría yo, esa conexión con la persona, pero no tener mercancías puras y duras, porque los presidentes de club, tú eres presidente, me has dicho, ¿no?, son mercancías, o sea, no. Y hombre, cogimos a uno que iba a misa, yo también conocía a otro que iba a misa, pero bueno, sí, efectivamente, era a ver si le veía al entrenador, que también iba, O sea que quizá nos falta verdad, sinceridad, y que los medios, a mi juicio, deben ayudar. Ahora que, claro, los medios yo sé de qué viven, lógicamente, o de qué mal viven, mejor dicho. Los medios, y los periodistas deportivos, pues también. Entonces, claro, nos falta que no conectamos y que al final un partido de fútbol, por ejemplo, pues se convierta en un auténtico, escándalo en cuanto a insultos, faltas, desfachateces, ya no digo la blasfemia, porque eso ya existía en los letreros que había antes, ya no existe, se prohíbe la blasfemia, ¿no? Sino que, oye, es habitual. Por eso es triste esa sensación. Y os lo digo yo después de mucho tiempo. En cuanto a rezar antes del partido, efectivamente, yo en mi vida siempre he sido jugador, entrenador, se rezaba. Pero a lo mejor también era una cosa, pues, no sé, pues, moda, no era, pero sí, la gente rezaba y guardaba ese silencio, ¿no? Y entonces, eso me imagino que todas esas son cosas que había que debatirlas y entrar muy adentro de eso, muy adentro. Y perdonar porque hablaría aquí 2 horas. Y no soy ponente. Venga, muchas gracias. Muy bien, en lugar de una pregunta... para no tener mucha simpatía a los medios, has hecho un editorial. No, perdona, yo chillo, pero a ti no te entiendo. ¿No es el catalán o qué? No te entiendo bien. Es decir, que has hecho un editorial perfecto. A ver. Que has hecho un editorial perfecto. ¿Ah, sí? Sí, me ha gustado mucho. Oye, pero no me lo pongas, me mandas algo. No, o sea, simplemente por la referencia a los medios, somos muy corporativistas nosotros. Y tal, yo creo que es importante, pero, vamos. En principio no manipulamos. Nosotros lo que miramos en la prensa deportiva, fundamentalmente lo que queremos y lo que buscamos es prorrogar las emociones. La gente se emociona con los partidos de fútbol, con el deporte, y nosotros a lo que nos dedicamos y lo que nos gusta hacer es eso, es prorrogar esa emoción a la gente. Por eso estamos metidos en este mundo apasionante y sensacional de la prensa deportiva. Vamos un poco pasados de tiempo. Pero ¿no crees que en vez de culpar tanto a la prensa o culpar tanto a los aficionados, no se debería dar una educación diferente en casa? Porque si tú tienes una sobrina que va al estadio y está insultando, porque está viendo a la gente insultando, si tú vas a casa y dices a tu sobrina, oye, es que eso no se debe hacer, a lo mejor deberíamos empezar por ahí, en vez de... Sí, correcto, vale. Sí. Eso es lo que luego te contaré cómo te tuve que defender yo allí con tu caso.
Muy bien, creo que estamos al límite del tiempo. Oye, muchas gracias. Los periodistas deportivos, como sabéis, somos del club de los profetas malos. Profetizamos siempre bastante mal. Pero esta vez creo que he acertado plenamente. Os he dicho desde el inicio que había mucho talento. Os he dicho que estaba delante de 4 auténticos cracks y ha sido una exposición maravillosa y sensacional. Con lo cual también muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias.